Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Vamos entonces hoy a empezar la prédica de esta mañana. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 14, verso del 29 en adelante. Libro de Éxodo, capítulo 14, del 29 en adelante. ¿Sí? Vamos a leer y dice, entonces, verso 29, 14, verso 29 dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Eso es como pasó el pueblo de Israel, amén. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Quién miró a los egipcios muertos? El pueblo de Israel. Aquel que te persigue, aquel que te sigue, aquel que te quiere desear un mal, los mirarás muertos a tu lado. Pero no te corresponde a ti juzgar y señalar, sino que eso le corresponde a mi Dios Todopoderoso. Amén. Verso 31, entonces dice, y vio Israel aquel grande hecho de Jehová, que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Por qué el pueblo de Israel creyó en Jehová? Creyó en Dios. ¿Por qué el pueblo creyó? Pues porque había visto un poder magnificado grande de Dios, que aquel que lo seguía, que aquel que lo perseguía, lo miró muerto a la orilla del mar. Y eso está bueno para aquellos que empiecen a conocer de Cristo, porque eso es el canto de Moisés. Ese es el canto de aquellas personas que dan gracias por lo que han recibido. Ese es el canto, esa es la gratitud, porque han visto una grandeza de Dios que los ha alcanzado, porque han visto una sanidad, porque han visto un milagro financiero, porque han visto una reconciliación, porque han visto un milagro tangible, un milagro tangente, que lo han percibido, lo han visto la grandeza de Dios. Y cuando se mira la grandeza de Dios, entonces el pueblo empieza a alabarle a Dios. Amén. Grandes son tus maravillas y grandes son tus misericordias. Ahora bien, para la esposa del Cordero, este canto solo es una parte de lo que hoy nosotros tendremos que aprender a cantar. Amén. Este canto es para los que vienen aprendiendo a conocer de Cristo. Este canto es para aquellas personas que conocen hace poco a Cristo. Pero este canto no es el canto de los 144,000 que estarán delante del trono del Padre o en el trono del Padre. Amén. Entonces, verso 1, capítulo 15, verso 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Verso 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Dice la palabra que en el gozo del Señor está mi fortaleza. Cuando usted está cantando, cuando usted está alabando, es porque hay un gozo dentro de usted, hay una alegría dentro de usted. Por eso el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando usted está cantando, usted no hay preocupación. Imagínese cuando estaba en un karaoke cantando. ¿Qué preocupación tenía? Y empezaba a cantar música. Y usted se olvidaba de cuánto debía, usted se olvidaba hasta ese momento de cuánto iba a pagar la cuenta, usted se olvidaba de todo, porque había un gozo, porque todo lo roba Satanás. Entonces, cuando lo trasladamos esa alabanza y ese canto al gozo del Señor, entenderemos que en Él está mi fortaleza y por tanto le adoro y le exalto. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces,
Isaías capítulo 12, verso del 1 en adelante dice: y en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojes contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Qué lindo, ¿no? Aunque Dios se enoje, Él va a apartar su enojo y va a estar con nosotros. Verso 2: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta. Repita, canta. Hoy vamos a aprender a cantar, amén. Regocíjate y canta, oh morada de Sión, porque grande es en medio de ti al santo, el santo de Israel. Lo que está profetizando Isaías es que seguimos cantando, porque ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito nuestro? Es regresar a casa, y regresar a casa es el monte de Sión, y el monte de Sión son los lomos creativos de Dios. Y ese regalo lo tendremos cuando seamos llevados a una estatura de Cristo. Estamos en los lomos creativos del Padre. Lo que Satanás quería, lo que Lucifer quería, lo que Luzbel quería, subir a los lomos creativos del Padre. Entonces Isaías dice, cantad y alabad al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la morada de Sión nos espera. Cuando les digo que la morada de Sión nos espera, es el retorno a casa. Es el retorno a su nombre, es el retorno a morar en Él, es el retorno a la eternidad. Y ese principio de llegar a la eternidad, de llegar a ser la esposa, de llegar al monte de Sión, solo queda poco tiempo, porque solo son para aquellos que a partir de ahorita o han crecido y puedan llegar a una estatura del varón perfecto. Ahora, ¿cuál es la buena noticia de esto? Es que usted y yo, que me esté escuchando, podemos alcanzar y llegar a ese nivel. Pero si viene Cristo y se quedan y no suben, entonces ya no podrán llegar a esa morada de Sión, a esa eternidad de ser la esposa del Cordero. ¿Que va a ser salvo? Sí. ¿Que no va a estar sufriendo? Sí. Pero repito el propósito por el cual usted me está escuchando: para llegar a estar en el monte de Sión. Amén. Entonces, ¿cuál es el requisito? Uno de los requisitos para llegar a habitar en el monte de Sión. Éxodo capítulo 15 verso 2 empieza a decirme cómo yo puedo cantar y tener ese canto que los 144,000 que fueron sellados en su frente con el nombre de Jesucristo y que seguían las pisadas del Cordero estaban ahí. Éxodo capítulo 15 verso 2: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Lo que Dios dice es: yo amado, yo mi amada, no quiero que tú me adores solo en el lado caliente. Quiero que me adores en el lado frío de mi nombre. Quiero que traigas a memoria lo que sabes de la palabra, y antes de cruzar este problema, antes de cruzar este mar rojo, te acuerdes que yo soy un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios creador de todo, un Dios que aún tiene el control. Quiero que ahí empieces y traigas a memoria, que me adores por la teoría que conoces. ¿Estamos? ¿Y qué significa la palabra alabaré? En otras versiones dice engrandeceré. Y la palabra de Dios dice, significa alabaré, engrandeceré. En la palabra hebrea es la palabra navá. Y la palabra navá significa preparar una habitación. Por eso cuando usted le alaba,
Cuando usted le glorifica, lo que está haciendo es preparando una habitación, preparando una morada en su ser interior. ¿Para qué? Para que Cristo habite en nosotros. Y la raíz primaria, para que los que tienen Strong y aquellos que puedan, yo quiero que ustedes sean como el pueblo de Berea. Que cuando yo les digo acá, porque yo les puedo decir Nabá, puedo decirle otro montón de nombres de hebreo, y no se vayan con lo que yo les diga. Vayan a su casa, investiguen los nombres, lean con la Biblia en Strong, y si tienen dudas, pregunten. Amén. De esto se trata esto. Entonces, Dios habita en medio de la alabanza, dice su palabra. Por eso es que queremos que Dios esté en nosotros, pero no somos dignos de alabarle, no somos dignos de cantarle. Y aún en los momentos cuando nos congregamos, tenemos que venir a la hora de la alabanza para engrandecer su nombre, porque es cuando yo estoy adorándole, cuando estoy dándole gracias a Dios, lo que estoy preparando es una morada para que Él descienda en mi corazón. Y entonces cuando empiezo a alabarle, cuando empiezo a glorificarle, Dios enfoca sus ojos y dice: allá hay una habitación, allá voy a descansar, allá en Siloé hay gente que me está preparando habitación, yo voy para ahí, porque en medio de la alabanza yo voy a habitar. Amén. ¿Por qué nos cuesta entenderlo? Es que decimos, si yo hago una pregunta, ¿cuán agradecido estamos con Dios hoy? Les aseguro que el 100% va a decir: yo estoy agradecido con Dios. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, hay un refrán. ¿Cómo demuestro que estoy agradecido con Dios? ¿Cómo expreso mi agradecimiento a Dios? ¿Cómo yo puedo decirle: Padre, de verdad te agradezco, y estas son mis acciones que reflejan mi agradecimiento? La nación de Israel nunca preparó una habitación para Dios, porque nunca cantó, porque nunca alabó del lado frío de Dios, nunca adoró, nunca alabó. Alabó siempre después que Dios manifestó su milagro. Alabó después que Dios se manifestó en su grandeza. Entonces, el pueblo de Israel nunca preparó habitación, pero Dios levanta un remanente. Y ese remanente es usted, ese remanente soy yo, que provoca celo al pueblo de Israel, para que entienda que sí hay seres humanos que podemos alabar y preparar habitación para Dios. Amén. ¿Se han fijado que cuando uno va al pueblo de Israel y no conocen de Cristo, no creen en el Mesías, mire, es tedioso cómo lo miran a uno? Soberbios, prepotentes, nos menosprecian. Pero escrito está, es por el celo, y bendito Dios por ello. Entonces, muchos hoy en día, y con lo que voy a decir no critico, muchos hoy en día se esfuerzan por construir templos grandes, iglesias que se construyen, que se dedican a construir. Bendito Dios, si yo tengo la oportunidad también lo voy a hacer, si Dios me da tiempo, si Dios me permite estar todavía, no sé, los planes de Dios. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante no es construir un templo físico para que Él habite. Lo importante es construir un templo en mi corazón para que Dios habite en mi corazón. Preparar habitación. ¿Y cómo voy a preparar habitación? ¿Cómo voy a preparar templo? Alabándole al Señor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, Señor. Cuando vengan las pruebas, cuando venga la dificultad, te alabaré. Entonces, alabar es preparar una habitación. Alabar es preparar el entorno o el lugar donde Él va a descansar. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Son corazones que dan gracias a Dios. Son corazones que alaban a Dios. Son corazones que no dan gracias solo de palabra, sino que dan gracias con sus acciones, con sus hechos.
que cumplen su palabra. ¿Cuán agradecido estás con Dios? Tú que me escuchas en la radio, en esa pantalla grande que tienes en tu casa o en esa radio que me escuchas, ¿cuán agradecido estás con Dios? Y miro mucho levantando la mano. ¿Cómo demuestras ese agradecimiento? Pero sigo, porque si no, no voy a terminar lo que el Padre quiere enseñar en esta noche, en este día, noche ya en Alemania. Éxodo capítulo 15, verso 3 dice: Jehová, por eso me encantó la alabanza, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Ay, aquí hay para explicar una hermosura, pero quiero llegar hasta donde voy. Tenemos que aprender a cantar, tenemos que aprender a vencer al dragón por medio de nuestro canto, por medio de la alabanza. Tenemos que aprender a derribar a nuestros enemigos a través de la alabanza. No es una venganza personal que yo voy a tener con quien me persigue. No es que yo voy a tomar cartas en el asunto y por un dicho que dicen es que por si Dios no actúa, yo voy a actuar. No, tu forma única de actuar es alabando a Dios, cantándole a Dios, levantando salmos, himnos al Señor, y Él peleará por nosotros. ¿Por qué? Porque grande es su nombre, Jehová de guerra. ¿Y qué es guerra? Es un hombre que enfrenta, que confronta. El único que puede confrontar se llama Cristo. No usted, no yo. Su misión y lo único que tenemos que hacer es alabar su nombre. ¿Estamos entendiendo? Entonces, verso 4, y dice: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes, su rey, y echó a la mar al Faraón, sus ejércitos y sus capitanes. 3, ¿estamos? Verso 5. Los abismos lo cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Quién es la diestra? ¿Quién es la diestra? Jesús. Tu diestra ha quebrantado. El que está sentado a la derecha del Padre. El que está sentado a la derecha. Y ese mismo que está sentado a la derecha del Padre es el mismo que está en tu corazón, que está en mi corazón. Por eso Él va a vencer a los enemigos. Él va a destruir a mis adversarios. El que está sentado a la derecha, a la diestra. Amén. Y entonces dice: tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Verso 7. Y con grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Esto es tremendo. Y cierra este verso diciendo: enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. ¿Dónde encuentro esta palabra consumir? ¿Qué significa la palabra consumir? La palabra consumir la encontramos en Levítico 9:24. Que dice: y salió fuego de delante de Dios, de Jehová, y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y cayeron sobre su rostro. ¿Qué es consumir entonces? Y dice: y Jehová consumió como la hojarasca. Entonces la palabra consumir es la misma palabra quemar. Quemar el holocausto, quemar la ofrenda, quemar aquello que estaba ahí. Es quemar, es la palabra akal. Estamos. Entonces dice: y el verso 15, y consumió como a hojarasca. Ahora bien, partiendo de este principio, ¿cómo está actuando Dios ahí? ¿Qué es lo que Dios quiere quemar? ¿Cuál es la figura que Dios nos está mostrando en este canto de Moisés? ¿Cuál es la figura, la sombra para este tiempo que Dios quiere mostrarnos? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente quiere quemar? Y dice: y Jehová consumió como a hojarasca. En otras palabras, y Jehová quemó la hojarasca.
¿Sí? Dios, cuando tú vas a pasar una prueba o un mar rojo o una dificultad, Dios lo que quiere quemar es tu hojarasca, es tu heno, es tu madera que está dentro de mi corazón. Eso es lo que quiere quemar. Por eso es que cuando estás pasando una prueba o un momento difícil, es porque Dios quiere prepararte, quiere pulirte, quiere saber sobre qué estás edificando. Cantar al Señor. Entonces, ¿quiénes venían detrás del pueblo? Se los mencioné cuando les dije subrayen. Venía el faraón, los capitanes y sus ejércitos. ¿Estamos? Entonces faraón es la hojarasca, los capitanes es la madera y sus ejércitos son el heno. Entonces, ¿quiénes perseguían? Si los que hemos estudiado esta palabra, que no es primera vez que la digo, ¿qué significa heno? ¿Qué significa madera? ¿O qué significa hojarasca? Orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción. Entonces, lo que Dios quiere quemar, lo que Dios quiere destruir, lo que Dios anda detrás de ti, es para quemar tu orgullo de revelación, tu orgullo de redención y tu orgullo de satisfacción. Y eso se va a quemar cuando empieces a alabar el nombre del Señor, cuando empiezas a preparar morada para Dios, cuando empiezas a preparar habitación para Él, porque donde está Dios no puede estar el orgullo y la soberbia y la altivez. Dios anda detrás de aquello que nos va a imposibilitar llegar a una estatura, llegar a un crecimiento. En las jornadas de Israel miramos claro esta figura. Salimos de Egipto, atrio, pasaron al desierto, lugar santo, para llegar a la tierra de Canaán, lugar santísimo. Pero el pueblo de Dios no podía entrar, no podía avanzar si ese orgullo no era quemado, no era consumido. Y la palabra de Dios en 1 Corintios dice, para que darle base bíblica a lo que les estoy diciendo. 1 Corintios capítulo 3 del 9 en adelante dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es usted de Dios? Edificio de Dios. Y este edificio, para construir, lo que se necesita, materiales para construir. Mire qué tremendo. Y dice: somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Usted es un edificio de Dios. Yo soy un edificio de Dios. Verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Quién es el fundamento? Cristo, la salvación, los atrios, el fundamento. Pero sobre ese fundamento usted va a edificar, usted va a construir. Y eso ya no es gratis, eso ya no es regalado, eso hay un precio que pagar. ¿Sí estamos entendiendo? Y entonces dice: y otro edifica encima, para que cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, en otras palabras dice: allá tú como quieras edificar. Y entonces después me da los materiales con que voy a edificar. Verso 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero el verso 12 dice: y sobre este fundamento menciona 6 materiales para edificar. Y sobre este fundamento, mi edificio lo voy a construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca.
Estamos aprendiendo. Mire qué tremendo. Están los 6 materiales con los que usted va a sobreedificar, con los que usted va a edificar su edificio. Y ese edificio empieza a construirse desde la salvación. Usted no va a construir su salvación porque usted no es capaz de hacer lo que Jesús hizo. Yo no voy a ser salvo por mis obras. Yo no voy a ser justificado por lo que yo hago. Yo soy salvo por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no por mis obras. Por eso es el único fundamento, Cristo. Pero sobre ese fundamento, Dios me da la oportunidad de poder edificar, de crear un edificio, de construir un edificio en mi corazón. Yo empiezo a construir una habitación alabándole, cantándole, danzando, exaltando su nombre, glorificando su nombre, dándole gracias a Dios. En medio de esta pandemia, en medio de esta destrucción, empieza a levantar y a decirle gracias, Señor. Porque Dios no anda para querer matarte, anda para querer destruir el enemigo que tienes dentro. El enemigo que tenemos dentro. Entonces el verso 13 dice: y la obra de cada uno, verso 12, lo leo de corrido, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué fuego el que están sintiendo estos hermanos ahorita? ¿Qué fuego el que está sintiendo mi hermana? ¿Qué fuego el que está sintiendo mi hermano? Y no es fuego de avivamiento, es fuego de peligro, es fuego de adversidad que quema, que no haya que hacer. Y el verso 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Explico esto. La salvación no significa el reino de Dios. La salvación es el primer escalón para llegar al reino de Dios. El reino de Dios es aquellos donde muchos son los llamados, pocos los escogidos y aún muy pocos los fieles. El reino de Dios es para la esposa del Cordero. El reino de Dios es reinar. ¿Y quién va a reinar? Jesucristo. ¿Y Jesucristo con quién va a reinar? Con su amada. Entonces el reino tiene que tener rey y tiene que tener reina, por así decirlo. Mientras el rey está, el príncipe no puede gobernar. Puedes habitar en el palacio del rey, pero no ser el rey. Puedes estar en un mismo edificio donde está el rey, pero no tiene los mismos privilegios que tiene la esposa del rey. Entonces, esos argumentos o esos materiales será revelado por fuego. Ahora bien, ¿dónde van a ser manifiestas las obras que menciona Corintios en esta palabra? ¿Dónde van a ser manifestadas? ¿O dónde van a ser vistas? ¿Dónde van a ser? Cuando estemos en el tribunal de Cristo, cuando estemos delante de Él, ahí ya no habrá misericordia. Ahí ya nos fuimos y nos vamos a presentar delante de Él. Y ahí nos vamos a presentar delante del fuego de Dios.
Y en el fuego de Dios mostraremos cómo sobreedifiqué. Mostraremos con qué yo edifiqué, qué materiales yo utilicé para edificar. Por lo tanto, va a ser revelado. Entonces Dios en su misericordia, Dios en su anhelo por llegar al monte, que lleguemos al monte de Sión, para que lleguemos a una estatura, a una plenitud del varón perfecto, dice el Señor: voy a mandarles el examen de experiencia allá abajo, voy a mandarles fuego allá abajo, voy a mandarles la prueba allá abajo, porque estando allá abajo van a tener la oportunidad para sobreedificar o reconstruir el edificio que estábamos construyendo. ¿Sí me entienden este principio? Es como cuando con Betío nos cambiábamos los exámenes. Sí, va, Betío. ¿Qué pasa? Nos quedábamos en una clase, que por cierto nunca nos quedábamos, ¿verdad? Solo es por así decirlo, porque la mamá era mi maestra, pues, y cómo se iba a quedar el hijo de la maestra. Pero bien, entonces ¿qué pasa? Cuando viene y nos quedamos, ¿qué existe cuando nos quedamos aplazados? Recuperación. Entonces dice el Señor: bueno, mi amado Denis, lo voy a poner a un examen ahorita a usted, y ahorita vamos a probar cómo está su edificio dentro de usted, cómo usted está construyendo. Y viene aquel vendaval sobre usted, y entonces usted empieza a decir: wow, he construido mal. Padre, perdóname, de esta me levanto, de esta yo me levanto. Hoy ya no voy a construir con heno, ya no voy a construir con madera, voy a construir con piedras preciosas, plata, oro. ¿Cuál es la diferencia entre el fuego que estamos pasando aquí en la tierra y el fuego que vamos a pasar en el cielo? Tú lo dijiste. En el cielo ya no hay oportunidad para crecer. Ya no hay oportunidad. Mientras estando aquí en la tierra hay una nueva oportunidad para levantarme y para crecer. Padre, si antes murmuraba, me quito la murmura. Padre, si antes me quejaba porque este pastor habla mucho, más de 45 minutos que las otras iglesias dicen un mensaje, Padre, yo murmuro porque en 45 minutos, en un minuto Dios se manifiesta. Hoy es tiempo de que te arrepientas. Es que este pastor sí habla. ¿Sabe lo que usted está haciendo en eso? Yo se lo decía a mi esposa, que el Señor me lo dijo en el espíritu, y esto lo sentí en el espíritu. ¿Sabe lo que está haciendo usted? Usted está rebelándose contra Dios, porque la murmuración es rebeldía. ¿Estamos? Gracias, Padre. Quiero que entendamos cómo nosotros estoy edificando. Usted no viene aquí para cumplir un compromiso de marcar una tarjeta y decir: ya fui a la iglesia un domingo, ya cumplí, hoy voy a hacer mis quehaceres. No, usted viene aquí para preparar habitación para Dios, para exaltar el nombre del Señor, para glorificar el nombre del Señor. ¿Cuánto se tarda? No sé. No, mire, pastor, 30 minutos de alabanza, por favor, 45 minutos de enseñanza, 15 minutos de ministración, no de ofrendas, porque eso no, Señor. Y después nos despide, porque venimos con estratagema de hombre, porque no hay sed todavía de la palabra, porque no queremos habitar, no queremos preparar morada, no queremos preparar habitación para Dios, porque estamos con argumentos de hombre, y ahorita lo explico. Entonces Dios anda sobre ese heno, sobre esa madera, sobre esa hojarasca que está en mi ser interior todavía. Por eso es necesario que los ojos del entendimiento se abren, porque cuando el entendimiento y la sabiduría no está,
lo que se abre es el ojo maligno que abra el libro en Mateo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, hay que saber construir. ¿Y cómo voy a construir? Con el material de heno, hojarasca y madera. No, voy a construir con oro, sabiduría, plata, entendimiento, piedras preciosas, conocimiento. Ahí tengo que construir. ¿Dónde está el orgullo de revelación? ¿Y dónde está el orgullo de redención? ¿Y dónde está el orgullo de satisfacción? Lo vamos a ver ahorita en la palabra. El orgullo de revelación se manifiesta cuando pasa esto en su vida o en nuestra vida. Leemos la palabra. La palabra dice esto, literal. Y entonces empezamos a decir la palabra, dice: este es para Julano, este es para Sutano, este es para aquel, lástima que no vino. Empiezo a tener mi propia revelación. Nunca es para mí, es para Sutano, Sutano, Perencejo, es para aquel que nunca vino. Y entra mi revelación. Entonces ponemos encima, por lo que aquí dice, mi propio criterio, mi propia revelación, mi propio argumento. Empiezo a tener mi propia revelación. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa. Y os abriré las ventanas de los cielos. Mi propia revelación. Este es para el Antiguo Testamento. Esto no cabe hoy. Esto no es para mí. Mi propia revelación. ¿Estamos? Ok, sigo entonces. Entonces, es cuando la revelación es cuando filtramos la palabra de Dios. Filtramos a lo que me conviene. Filtramos a lo que yo quiero escuchar. Filtro a lo que yo necesito, no a lo que Dios quiere decirme. Filtro la palabra de Dios, porque pongo mi propia revelación. Y tenemos respuesta para todos con mi propia revelación. Entonces, cuando alguien viene y me dice: la hermana Glendita no me habla, la hermana Glendita día a día no se conecta al discipulado, y entonces vengo yo actuando en mi propia revelación a criticar, poniendo mi propia revelación. Son ejemplos que vivimos a diario del orgullo de revelación. Entonces, Dios, ¿tras qué anda? Aplastarte, aplastarme o aplastarnos ese orgullo de revelación que está en mi vida. Sobre eso es lo que anda Dios. Por eso suelta a esos faraones, por eso suelta a esas serpientes, por eso suelta a esos diablos, por eso suelta para que nos quemen esa obra que es con la que estamos edificando, ese material que estamos edificando. Y hay tanto para explicar sobre esto, pero ¿cuál es el orgullo de redención? El orgullo de redención son los pleitos y contiendas entre cristianos. Nos autojustificamos. Para todo tenemos una excusa. Pastor, es que vine tarde porque el tráfico, que no puse café, que tantas cosas, puro orgullo de redención. Redención. ¿Y cuál es el orgullo de satisfacción? El orgullo de satisfacción es aquel que queremos satisfacer a nuestro yo y no satisfacer a Dios. Ese es el orgullo de satisfacción.
y lo aplicamos con un orgullo de redención. Es que yo quiero tocar en la alabanza, y por eso tú, Señor, tienes que darme esto. Y ahí está aplicando los 3 orgullos: revelación, redención y satisfacción. Es que cuando tú quieres satisfacer tus deseos, no son precisamente los deseos que Dios quiere. ¿Estamos? Entonces, muchas veces nos va mal porque, creyendo que es para satisfacer a Dios, lo hacemos para satisfacernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos ha ido mal? No, pero yo lo hice para ti, Señor. No, usted no lo hizo para Dios. Usted lo hizo para salir en la película. Usted lo hizo para salir en la foto. Usted lo hizo para satisfacer su ego, que no hay otro como usted. Espero me vengan el domingo. Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante menciona estos 3 elementos que les acabo de mencionar: el orgullo de revelación, el orgullo de redención y el orgullo de satisfacción. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y dónde se manifiesta eso? En mi voluntad. Gálatas capítulo 5, verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Lo que les acabo de decir. ¿Cuál es el reino de Dios? Llegar a ser la esposa del Cordero, estar en el trono del Padre. Entonces, no dice que no van a ser salvos, dice que no van a heredar el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué significa la palabra hojarasca en el hebreo? La palabra hojarasca significa una caña, significa una pluma de escritor, significa una vara, un cetro para medir. De estas cañas hacían las plumas para escribir. De aquí es donde viene: yo escribo mi propia ley, yo escribo mi propia revelación, yo escribo mi propio pensamiento que le doy a la palabra. Hojarasca, caña de medir, vara de medir, pluma de escribiente, porque escribo mi propia ley, no la ley que ya está escrita en su palabra. Yo decido qué es bueno, yo decido qué es malo, porque tengo mi propia revelación. Yo decido qué hacer y qué no hacer porque es mi propia revelación. Yo decido hacer esto por esto, mi propia revelación. Y entonces, ¿cuál es el fruto del orgullo de la hojarasca? Gálatas no lo dijo. ¿Cuál es el fruto del orgullo de hojarasca? Idolatría. Y ahí ustedes los pueden seleccionar. Y les voy a dar una ayudadita acá para que ustedes lo estudien en casa. ¿Cuál es el orgullo de mi propia revelación? Idolatría. No, yo idolatro a este porque al final este fue un mártir. Y entonces pongo mi propia revelación y digo que todas esas cosas a las cuales idolatro son construidos de leña y que serán quemados, que dice la palabra de Dios. Pero como pongo mi propia revelación, entonces yo voy a idolatrar mi propia revelación. ¿Cuál otro encontramos aquí en mi propia revelación? Hechicería.
No es que yo voy a que me revelen. ¿Cuál otro encontramos acá? Celos. ¿Por qué? ¿Por qué celos en mi propia revelación? Es que ya miraron mal a Luis y empieza la vara de medir, la pluma de escribiente. Mi propia revelación es que me miraron mal a Luis y se levanta un celo porque tengo mi propia revelación. Pongo a Luis, a Norita y a Luis porque sí. Pero esto es para todos. ¿De dónde viene el celo? De mi propia revelación e interpretación que yo hago a un gesto, a una acción, que yo miro una actitud. Bueno, hay celos que se levantan porque celos. ¿Y de dónde creen que viene la palabra celos? Es que el enemigo todo lo roba. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es Dios o qué es Dios? Yo soy un Dios celoso. Vino el enemigo y lo robó. Pero lo aplica en otro criterio. De ahí es donde viene el celo. Todo esto se lo robó Dios. Pero se lo robó Satanás. Estamos. Entonces, ¿cuál otro revelación? Contiendas. ¿Por qué hay contiendas hoy en las redes sociales? Es que el gobierno tenía que hacer esto. Y el otro se levanta y dice, no, es que no es el gobierno, es que es fulano, es que es sutano, porque tienen un orgullo de su propia revelación. Mas no dicen y leen en la palabra que esto tiene que acontecer antes de la venida de Cristo. ¿Por qué nos cuesta entender? Porque hay un ojo maligno que está despierto en nosotros. Estamos aprendiendo. Bueno, y aquí es para predicar todo, pero disensiones. ¿Por qué hay disensiones? Mira, le dice Luis a Marquitos, andate por la, no, mejor andate por la re. No andate, es que estés mejor. No andate por la, no sé qué otra nota musical hay. Porque cada quien tiene su propia revelación. Orgullo de revelación. Entonces Dios, ¿tras qué anda? Tras ese orgullo, tras esa hojarasca, tras esa propia revelación que tenemos. Entonces dice Dios, voy a mandarles a Dragoncito para que les encienda un fuego delante de ellos y pueda quemar esa hojarasca, para que entiendan que todavía tienen oportunidad de poder levantarse. Herejías. Y ahí explíquelo usted con sus propias palabras, su propia revelación. Entonces, cuando hay opiniones encontradas en estos versos de alguno que no se ponen de acuerdo, que hay disensión, es porque hay un orgullo de revelación. No es que Dios a mí me dijo esto, no, pero también a mí Dios me dijo. Bueno, entonces, ¿a alguien Dios le dijo o a ninguno le dijo Dios? Pero su orgullo de revelación está ahí. Es por eso que en nuestra hojarasca se forman idolatrías, contiendas, celos, hechicerías. Hoy miremos qué significa madera. Y esta literalmente significa garrote. ¿Y para qué sirve el garrote? Para garrotear a alguien y para garrotearme yo, que es el orgullo de redención. El orgullo de redención. Y el fruto de este orgullo, ¿qué es? Gálatas lo dice. Envidias, homicidios, enemistades, pleitos e iras. ¿Por qué yo voy a tener pleito? ¿Por qué yo voy a confrontar? No es que ofendieron a mi esposa y entonces yo, con mi orgullo de redención, voy a darle garrote a quien ofendió a mi esposa.
No, es que con mi hijo nadie se mete, porque ya va a saber quién soy yo. ¿Quién está hablando ahí? Tu propio orgullo de redención. No es que todavía no me han conocido, es que todavía solo me han conocido por un lado. Pues hermano, ni te quiero conocer por el otro. Por tu propio orgullo de redención. Estamos aprendiendo. Entonces Dios, ¿tras qué anda? Tras ese orgullo de redención. Y hay otras para darme a mí mismo. Y empiezo a darme en la cara, empiezo a darme en la cabeza si soy aquí, y empiezo a hacer. No te dañes. No te dañes. No lo hagas. Entonces, el orgullo de redención, que significa madera, garrote, es porque para golpearnos o golpear a otros, porque queremos redimirnos. Entonces agarramos el garrote para golpearnos y querer ser mártires. Estamos. Y la palabra heno, ¿qué significa la palabra heno? Lugar de deleite, lugar de placer, lugar de satisfacción, lugar de gusto. Eso significa heno. Entonces es lugar de pasto, lugar donde hay un jardín. Este orgullo lo que hace es satisfacer sus necesidades alejados de la voluntad de Dios. Mis propios placeres, mis propios deseos. Quiero satisfacerme lo que yo quiero. ¿Y dónde está este fruto de heno? En Gálatas, en los deseos de la carne. ¿Y cuáles son estos? ¿Qué es el placer de satisfacción de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras, orgías. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, Primera de Corintios dice que lo que hemos sobreedificado con este tipo de cosas van a ser expuestas al fuego, van a ser quemadas. Y sobre eso anda Dios. Sobre eso anda Dios. Todos vamos a compadecer ante el fuego eterno de Dios. Y tú te vas a decir, bueno, pero el cuerpo queda ahí. Sí, el cuerpo queda ahí. Pero tu alma nefesh, que es una de las 16 mentes, tu alma se va. Y en esa alma llevas todos esos frutos de la carne. Llevamos todos esos frutos de la carne. Y allá vamos a ser expuestos ante ese fuego. Sobre eso anda Dios. Sobre tu orgullo. Sobre tu orgullo de revelación. Sobre tu orgullo de redención. Sobre tu propio orgullo de satisfacción. Sobre tus propios estratagemas de hombre. Sobre tus propios argumentos humanos. Dios te quiere llevar al monte de Sión. Dios te quiere llevar a que sea la nueva Jerusalén. Dios te quiere llevar a ese monte creativo donde, sabes, Luzbel quería llegar. Y la única diferencia entre Luzbel y nosotros es que él ya no puede accesar al monte de Sión, pero usted y yo estamos a tiempo de convertirnos en la amada de Cristo, en la amada de Jesucristo. Estamos a tiempo. Necesitamos, cuando regresemos a la casa de Dios, todo va a ser un deleite, todo va a ser un gozo. Todo lo que tú
que quisiste desear o anhelaste. Y si no era la voluntad de Dios, Dios te la va a dar en tu tiempo. No apresure los tiempos, no apresure las normas, no apresure los métodos. Déjate y crea una habitación para el Señor. Alábale, glorifícale, exáltale, no por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él hará. Alábalo del lado frío de Dios, del lado humilde de Dios. Dios quiere en este momento que rectifiquemos. Dios quiere en este momento que verdaderamente podamos meditar. Y empiezo yo a reflexionar: ¿estoy de pastor para que me miren? ¿Para satisfacer mi deseo? Y esto me lo hago yo mismo, me hago esta pregunta. ¿Estoy yo aquí para que mi voz sea escuchada? ¿Para que mi nombre sea escuchado? ¿O para que el nombre de Jesús sea exaltado? ¿Estoy aquí para que me interese cuántas personas vienen? ¿O para interesarme que la presencia de Dios ya esté en este lugar? Porque puede existir un orgullo de satisfacción, ver una iglesia llena, ver una iglesia de multitudes, pero me olvido de que verdaderamente lo que yo necesito, lo que yo deseo, es que la presencia de Dios nunca falte en este lugar. Y si yo me hago estas examinaciones, hágase las suyas. Mire que detrás de qué anda Faraón, tras su propia revelación, tras su propia satisfacción, tras su propia redención. Sobre ese orgullo es que anda Dios, anda persiguiéndole. Es que yo no le hablo a Julano porque me miró mal. Quítese ese orgullo. Es que yo miro de menos a aquella persona porque de esa persona nada puedo sacar. Quítese ese orgullo. Es que yo no puedo hacer esto porque me incomoda. Vaya quitándose eso. O yo te hablo a ti, iglesia. Hablo en el nombre de Jesucristo. Todo lo que has pasado, si me estás escuchando en albergues, si me estás escuchando en hospital, si me estás escuchando en una cárcel, si me estás escuchando donde sea, lo único por lo que Dios anda detrás de ti es para quemar toda hojarasca, todo heno y toda madera. Sobre eso anda Dios. Ponte en pie y adoremos al Señor. Reflexionemos en esta noche, mañana,